Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El enigmático tiempo del fin, tiempo de confusión y violencia, tiempo de seducción y engaño, de la más perversa maldad, de locura colectiva, de tinieblas disfrazadas de luz, tiempo de demonios que hacen señales por todo el mundo. ¿A quién creer? ¿A quién seguir? ¿Dónde estaremos a salvo de la tormenta que se avecina? Bienvenidos al 6º capítulo de nuestra serie El engaño de iniquidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de otro de los engaños preparados para el tiempo del fin. Es un engaño en el cual ya toda la humanidad entera ha caído. Un engaño muy antiguo. De hecho, es el engaño más antiguo que saliera de la boca del enemigo de Dios. Se trata del engaño de la inmortalidad del alma. Y lo que vamos a hablar el día de hoy promete dar un tremendo vuelco a lo que muchos de nosotros pensamos acerca de qué es lo que ocurre cuando morimos, en comparación con lo que dice la palabra de Dios. Empecemos con una palabra de oración pidiendo sabiduría. Querido Padre Celestial, estamos acá reunidos, Señor, te agradecemos porque tú nos permites hoy abrir tu santa palabra. Te pedimos, Padre Santo, que envíes a tu Santo Espíritu para que nos imparta entendimiento y que todo lo que se hable en esta sesión sea para tu honra y gloria y para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hay mucha gente en el día de hoy, muchos de los cristianos de estos tiempos, que simplemente quieren vivir una vida cristiana casual, no doctrinal. Y es en parte encomiable esa intención de simplemente vivir imitando a Cristo, apoyando, amando, ayudando a otras personas, que sin duda es parte de la vida cristiana. Sin embargo, la verdadera vida cristiana no puede existir al margen de la doctrina cristiana. La experiencia cristiana y la doctrina cristiana deben de ser los dos brazos de un mismo cuerpo, inseparables el uno del otro. En la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces el ataque en estos últimos días será a la doctrina cristiana, abandono de la doctrina cristiana y reemplazo por doctrinas diabólicas diseminadas a través de engaños y de seducción, lo cual solamente puede ocurrir cuando la experiencia cristiana deja de lado a la doctrina cristiana. ¿Alguien alguna vez escuchó el sabio refrán "el diablo está en los detalles"? ¿O "los engaños de Satanás cabalgan sobre los lomos de la verdad"? ¿Qué significa? Significa que los engaños del enemigo de Dios comúnmente se encuentran escondidos, camuflados en medio de grandes verdades, de manera que solo aquellos que conocen bien su doctrina los pueden reconocer. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Un concepto tan importante. A la ley y al testimonio. Y sin importar cuánta belleza y apariencia de verdad nos sea presentada, si no está de acuerdo con la ley de Dios y con el testimonio de los profetas, es decir, con la palabra de Dios, es que no hay luz en ella. Y si no hay luz en ella, es porque se trata de un engaño de las tinieblas. Y como dije antes, la gran controversia que dividirá la humanidad en el tiempo del fin será la infame ley dominical, que ya vemos empezar a asomarse en el horizonte. Un mandato de irrefutable naturaleza religiosa, aunque abriéndose camino escondido en medio del mundo de la política, la ecología, y cuya llegada al mundo aún se valdrá de los más extraordinarios e inesperados medios de persuasión, que sin duda engañarán a miles de millones de los pobladores del planeta. Entre los que se encuentra un arma que el diablo ha estado preparando desde hace varios siglos, precisamente para ser usada en este tiempo tan importante que estamos viviendo. ¿Qué es? Es el espiritismo, que es la práctica y la creencia de la comunicación con seres de otra dimensión, ya sea comunicación a través de apariciones, visiones o sueños. Una situación muy particular que veremos ocurrir mucho más en un futuro cercano, donde la humanidad será sorprendida con una avalancha de eventos paranormales demoníacos, bajo el disfraz de apariciones. Miles de personas por todo el mundo, y especialmente en los Estados Unidos de América,
serán visitadas por espíritus de demonios, haciéndose pasar por sus familiares fallecidos, por seres de otras partes de la galaxia, y hasta por el mismo Jesucristo y la Virgen María. Y aunque parezca ridículo e imposible de creer, todo este teatro que se avecina tiene como objetivo la introducción de la marca de la bestia en el mundo, lo que probará ser una extraordinaria arma de persuasión que será tremendamente efectiva, gracias a que hoy en día, y luego de muchos años de arduo trabajo por parte del diablo, sus ángeles y sus agencias humanas, el mundo entero, sea a través de la enseñanza budista, hinduista y hasta católica, cristiana y aún en el ateísmo espiritual de la nueva era, o New Age como le llaman, y en el presente valiéndose de la potentísima ayuda de la media, ha sido llevado a pensar que el alma es inmortal en sí misma, independientemente de la existencia de Dios, que el ser humano luego de la muerte continúa vivo y consciente en otro plano de existencia, lo cual absolutamente no es el caso, según lo podemos extraer de la palabra de Dios, como veremos más adelante. Y por supuesto también está el espiritismo disfrazado de las llamadas experiencias o encuentros del tercer tipo, comunicación extrasensorial o astral con supuestos seres no humanos, ya sea de otras dimensiones o de otras partes del cosmos, que también jugará un importante rol en persuadir a esta confundida humanidad. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso». Esta es una profecía muy interesante. Tenemos a los 3 socios del mal, el dragón, Satanás, la bestia, el papado, y el falso profeta, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos de América, en el mismo orden en que aparecieron en el mundo. ¿Y qué engaño salió de las bocas de estos 3 señores? ¿Cuál fue el primer engaño que salió de la boca de Satanás? ¿Recuerdan? Génesis 3, 1 a 4. La serpiente dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que esté en el huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El primer engaño de Satanás. Nada ha cambiado. El engaño del principio es el mismo engaño del fin, la inmortalidad del alma. Siguiente, la bestia. ¿Cuál fue el primer engaño que salió de la boca del papado? ¿Recuerdan? Que vimos en el capítulo anterior. El mismo año de su nacimiento, la Iglesia Católica en el Tercer Concilio de Orleans, en el año 538, declaró al domingo como el Día del Señor. Interesante, 2 conceptos completamente no relacionados. Uno de ellos, no morirás, el espiritismo, la creencia de que el alma es inmortal, que aunque el cuerpo llegue a morir, el espíritu trasciende, sin que Dios pueda hacer nada al respecto. El segundo, idolatría al sol, el cambio del 4º mandamiento que honra al Creador por otro que honra al enemigo de Dios, a Satanás, representado por el sol, la estrella resplandeciente de la mañana. Es aquí cuando entra la obra del falso profeta, quien, como dice la profecía en Apocalipsis 13, engaña a los moradores de la tierra con grandes señales, y de cuya boca han salido grandes engaños sobre el mundo entero, habiendo logrado permear en las mentes de todas las razas del planeta grandes engaños, como la de la evolución de las especies, por ejemplo, entre muchos otros, como la inmortalidad del alma, el mismo engaño con el que la serpiente engañó al hombre, no morirás, y quien ahora tiene sobre sus hombros la tarea, así como el poder, de hacer de ambos engaños, la inmortalidad del alma y el cambio del 4º mandamiento, uno solo, un gran y final engaño. Esta creencia de que los muertos regresan para interactuar con los vivos, ya sea protegiendo a sus familiares o en forma de fantasmas o apariciones, es una creencia que puedo imaginar que en mayor o menor grado muchos de ustedes que me escuchan en este momento piensan también posible. Por eso, antes de hablar acerca de los pormenores de cómo se llevará a cabo este engaño, primero debemos establecer de manera objetiva la verdad acerca de estos asuntos, empezando con la vida después de la muerte, lo que la palabra de Dios dice acerca de qué ocurre cuando morimos, a dónde van los muertos, reencarnamos, vamos al cielo, o al infierno, o al purgatorio, viajamos por el cosmos, o cuidamos de nuestros seres queridos aquí en la tierra. Y les va a parecer extraño lo que les voy a decir, pero uno de los más importantes asuntos que debemos entender en esta vida es la muerte. E increíblemente, en general es sin duda uno de los asuntos más incomprendidos de todos. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Mientras que el diablo dice, ciertamente no morirás. Dos afirmaciones, una opuesta a la otra, de manera que si una es verdad, la otra no lo puede ser también. Una de ellas es palabra de Dios, la otra sale de la boca de la serpiente, de Satanás, del padre de la mentira. Si como dijo la serpiente, es cierto que nosotros hemos sido dotados con inmortalidad, ¿cuándo empezó esta vida? Algunas religiones llevan esto tan lejos en el pasado que llegan a decir que nosotros no tenemos principio en lo absoluto, que somos como Dios, es decir, que no fuimos creados, no tenemos un principio, ni tenemos un final, somos inmortales. Otros dicen que sí tenemos un principio, pero que de ahí en adelante somos inmortales. Ahora, si somos inmortales como entidad espiritual o física, ¿por qué sería necesario morir para luego restaurar la vida? Si no tendríamos por qué perderla en principio. Toda esa teología no hace ningún sentido real, y nosotros como cristianos debemos estar bien claros en cuanto a este tema. Busquemos la respuesta categórica y sin rodeos, la cual podemos extraer de la única fuente de autoridad en este tipo de asuntos. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de qué es lo que ocurre con nosotros cuando morimos. Vamos a abordar este tema de lleno hasta que lleguemos a una conclusión inequívoca, porque el espiritismo es el brazo derecho del gran engaño final de la santificación del domingo planeado para la humanidad. Primero, ¿qué es el alma? ¿Y qué el espíritu? Génesis. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Notemos que no recibió un alma viviente, sino que él fue un alma viviente. De manera que si el alma viviente se compone del polvo de la tierra y el aliento de vida, el misterio de la muerte debe consistir en la remoción del aliento de vida, de manera que los componentes empiecen un proceso de descomposición, de desintegración, de regreso al polvo de la tierra. ¿Es el aliento de vida un ser viviente irracional? ¿O es el alma viviente un ser viviente irracional? De hecho, que el polvo de la tierra no es un ser viviente irracional. Entonces, ¿qué es este aliento? En hebreo, neshama, que es traducido como alma, vida, es la persona, la mente, el corazón, la criatura, el cuerpo mismo, espíritu, como aliento, toda cosa que respira, el aliento de Dios. La otra palabra usada es la palabra ruaj, espíritu, viento, aliento, mente, vena, aire, enojo, coraje. Todas estas connotaciones están imbuidas en esta palabra, pero básicamente estamos hablando del don o poder divino que causa la vida, el intercambio gaseoso, el metabolismo. Si comparamos a dos animales, uno vivo y el otro acabado de morir, bioquímicamente ambos son idénticos. La única diferencia es que uno de ellos tiene intercambio gaseoso, metabolismo, y está vivo. Ahora, cuando este metabolismo cesa, la criatura está muerta. Entonces, ¿el metabolismo es un ser viviente o es un fenómeno de vida? Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Bueno, a través de la ciencia sabemos que la vida del hombre, sus procesos metabólicos, respiración, etc., que ocurren en el ser humano, no son diferentes a los que ocurren a los animales. Y la Biblia concuerda con eso. Así como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Eclesiastés 3:19. Entonces la Biblia es muy clara. No hay diferencia entre el aliento de vida dado al hombre y el dado a los animales. Y una vez que este aliento, este principio de vida es removido, ellos mueren. Entonces la pregunta, ¿este ruaj, este principio dador de vida, es una entidad separada? La Biblia dice que no. Es la vida que solo Dios puede dar. Y también quitar. Y dar otra vez. ¿Entonces hay una existencia consciente después de la muerte? Tenemos que preguntar a la Biblia acerca de eso. Entonces el alma es lo que soy, un alma viviente. Consiste del polvo de la tierra, además de este poder divino que causa la vida. El proceso metabólico de vida, el aliento, el ruaj, el espíritu que Dios coloca en nosotros. Y si tenemos ambos, entonces somos personas vivientes, criaturas, con una mente que piensa, un hombre propiamente dicho, la creación viviente de Dios. El polvo de la tierra, sumado al aliento de vida, hacen un alma viviente. Los dos juntos hacen vida.
Al morir es cuando ambos vuelven a separarse. Lo leemos en Eclesiastés 12:17. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí al aliento de vida se le llama espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu que regresa a Dios al morir? Vamos a dejar que la Biblia nos lo diga. Job capítulo 27 versículo 3. Que todo el tiempo que mi aliento esté en mí, y el espíritu de Dios está en mis narices. Aquí está hablando del aliento de vida. Entonces el aliento de vida de Dios y el espíritu que recibimos de Dios son la misma cosa. Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Es el espíritu un ser viviente o consciente? No. Según la Biblia no lo es. Es tan solo el aliento de vida. Entonces al morir, el cuerpo regresa a la tierra. El espíritu regresa a Dios quien lo dio. Tanto el espíritu del bueno como el del malo. Y de los animales. El espíritu de vida de todas las criaturas regresa a Dios quien lo dio. Es como cuando desenchufamos un artefacto eléctrico y deja de funcionar. ¿A dónde se fue su energía? De regreso a la compañía eléctrica, de donde proviene. Ahora empecemos con la primera pregunta. ¿Puede el alma morir? ¿Quiénes de ustedes han escuchado alguna vez la frase el alma inmortal? La Biblia dice que el alma no es inmortal. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. La Biblia usa el término alma 1600 veces. ¿Y saben cuántos pasajes de la Biblia dicen que el alma es inmortal? Ni uno solo. Ni uno solo de 1600. ¿No les parece insólito escuchar eso? Con tantos pastores predicando acerca del alma inmortal, tanta gente cantando acerca del alma inmortal, aunque la Biblia no dice ni una sola vez que el hombre tiene un alma inmortal. De hecho, deja bien claro que somos mortales y que cuando Jesús regrese, entonces nuestros cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad. En la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículos 15 y 16 dice: El Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Entonces esta enseñanza tan perniciosa que ha inundado todo el mundo cristiano, de que todos somos inmortales y que luego de que morimos, ya sea vamos a vivir por siempre quemándonos en el infierno o vamos a vivir por siempre en el cielo, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, inmortalidad. De otra manera, uno perece, muere. Dos caminos: castigo con la muerte para los malos, o recompensa de vida eterna para los que siguen a Cristo. ¿Y cuándo es que los justos recibirán su recompensa? Veamos qué dice la Biblia. Apocalipsis 22:12, Jesús dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo recibirán su recompensa? Cuando Jesús regrese. Porque pregunto, ¿ya llegó el día del juicio final? ¿No, cierto? ¿No sería lógico que la recompensa fuera dada luego del juicio final? ¿Tendría sentido que cuando llegue el juicio final, Dios saque a la gente del cielo y les diga: bueno, espero que hayan disfrutado su estadía en el cielo, ahora vamos a ver si pueden quedarse o no? O que saque a la gente que ha estado miles de años en el infierno y les diga: bueno, ahora vamos a juzgarlos a ver si verdaderamente son culpables. ¿Creen que Dios operaría de esa manera? No tendría sentido. La recompensa, buena o mala, viene después del juicio, lógicamente. En Lucas 14, versículos 13 y 14, Jesús vuelve a decir: Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La idea de que la gente muere y de inmediato se vaya sea al infierno, o al cielo, o al purgatorio, o al limbo, no es en lo absoluto bíblica. De paso, ¿cuántos de ustedes han escuchado que hace unos pocos años la Iglesia Católica de plano borró el concepto del limbo de su teología? Increíble. Cientos de años enseñando una doctrina acerca de un lugar llamado limbo, y de pronto dicen: ¿saben? Vamos a borrar eso. ¿Por qué podría ocurrir algo así? Porque solamente la palabra de Dios es infalible. Todo lo demás no es más que imaginación humana. Entonces, si al morir no nos vamos al cielo, o al infierno, o al purgatorio, o al limbo, ¿a dónde nos vamos? Job 21:32. Sin embargo, será llevado a la sepultura y permanecerá en la tumba. Aquí dice que quienes mueren permanecen en sus tumbas. Salmos 13:3. Considérame y escúchame, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, para que no duerma el sueño de la muerte.
Aquí compara la muerte con un sueño, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Estamos en algún estado de conciencia luego de morir? Hoy hay muchísima gente que cree que cuando morimos, no morimos realmente, sino que ascendemos ya sea a un lugar mejor o descendemos a un mal lugar, aunque permanecemos vivos, y que nuestro espíritu es una entidad viviente, pensante, racional, tal como somos ahora, pero sin cuerpo físico, que permanece viva. ¿Será? Daniel capítulo 12, cuando habla acerca de lo que ocurrirá en la segunda venida de Jesús, en el fin de los tiempos, leemos: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados del sueño. En este pasaje dice que los muertos están durmiendo, aunque no como dormimos nosotros, teniendo sueños, sino durmiendo sin memoria alguna de su vida pasada, sin ningún estado de conciencia. Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos no saben nada, dice, y su memoria es puesta en el olvido. ¿Cómo podemos conciliar esto con la tan popular idea de que las personas al morir pasan a otro plano de existencia, desde el cual cuidan a sus familiares vivos? Sigue diciendo: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces aquí está más claro. Dice que todos sus sentimientos dejaron de ser, y que nunca más podrá participar en los asuntos de los vivos. No podrán aparecerse ni en los sueños, ni en forma alguna, ni por amor a sus familiares, ni por odio a sus enemigos, ni para jalarles las patas, porque sus sentimientos ya dejaron de existir. Bastante claro. Más adelante en el mismo capítulo de Eclesiastés sigue diciendo: todo lo que te viene a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en la muerte, a donde vas, no hay qué, no hay obra, ni trabajo, absolutamente ningún tipo de actividad, ni ciencia, ni sabiduría, ni un estado superior de conciencia, nada. ¿Por qué entonces tanta gente piensa que pueden hallar sabiduría en los muertos? Entonces consultarle a los muertos es en vano, porque ellos no tienen la capacidad de aparecerse a nadie. Ahora, si los muertos están realmente muertos y durmiendo, y nosotros vamos a un espiritista y somos confrontados con estas entidades espirituales, ¿quiénes podrán ser entonces? Si sabemos que seguramente no pueden ser los muertos, entonces deben ser otras entidades que se hacen pasar por ellos. ¿Será posible que la Biblia esté correcta al hablar acerca de ángeles caídos? ¿Y que estos ángeles caídos quieren engañar a los hombres? ¿Y que sean ellos quienes en realidad están personificando y haciéndose pasar por los espíritus de nuestros fallecidos? ¿Enseñándonos como sabiduría un conocimiento que es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Será posible? Job 14:21, hablando acerca de los muertos, dice: sus hijos tendrán honores, pero ellos no lo sabrán, y serán humillados, y no entenderán de ello. Entonces se derrumba la creencia de que los muertos están de alguna manera velando por sus familiares vivos. Idea completamente contradictoria, porque qué gozo y qué descanso podrían tener nuestros padres o nuestros abuelos que están muertos si tuvieran que mirar hacia abajo para ver todas nuestras metidas de pata, todos nuestros errores y sufrimientos. Ellos están durmiendo en el silencio hasta el día de la resurrección de los muertos. ¿Qué más tenemos? Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa. Job 7, 9 y 10. ¿Cómo entonces podemos hablar de que los muertos penan en las casas? ¿O las 1000 historias de espíritus de personas asesinadas por una u otra razón y que terminan como fantasmas? Todas estas historias contribuyen a formar en nosotros la idea de que cuando uno muere, no muere realmente, de la inmortalidad del alma. ¿Y por qué es importante para el diablo que nosotros pensemos de esta manera? Por 3 grandes razones, y todas relacionadas obviamente con nuestra perdición. La primera, porque si tú piensas que no mueres cuando mueres, entonces ¿por qué tomar la decisión de vivir una vida santa en esta vida, si puedes tal vez tener otra oportunidad en otra vida futura? La segunda razón es que tal creencia nos lleva al espiritismo, a normalizar y aceptar la posibilidad de comunicarnos con los muertos, actividad prohibida por Dios. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. Entonces Dios dice, ¿por qué consultas a los muertos si sabes que ellos están durmiendo y sin memoria? No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Levíticos 19:31.
manténganse alejados de ellos. Es el mandato de Dios. No sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Y la tercera razón es que el espiritismo es uno de los fenómenos que Satanás utilizará para el gran engaño final del cual hablaremos más adelante en este capítulo. Pero sigamos solidificando nuestro conocimiento acerca del estado de los muertos. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una declaración clara y sin rodeos. Entonces se nos ha dado esta vida, como un periodo de prueba. Tomamos nuestras decisiones ahora. Luego de esta vida es demasiado tarde, porque como está escrito, mientras hay vida, hay esperanza. Luego, Dios nos quita el aliento de vida que nos dio. Somos puestos a descansar en silencio, como en un sueño, hasta el gran día de la resurrección de los muertos, donde nos enfrentaremos a las consecuencias de las decisiones que tomamos mientras estuvimos en esta vida. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Una explicación bastante concisa, nada que interpretar, simple. Morir es perder el aliento de vida, dejamos de ser un alma viviente, y nuestros pensamientos dejan de existir, se extinguen. Entonces no debo ir a los muertos, según las Escrituras, para hallar conocimiento o lo que sea del más allá, porque nada bueno voy a conseguir, y si consigo respuestas, definitivamente no pueden ser de los muertos. En Salmo 115:17 dice que los muertos ni siquiera pueden alabar a Dios, porque descienden al silencio. Entonces, aunque muchos piensan que al morir nos vamos al cielo y ahí estamos felices alabando a Dios, sin embargo, la Biblia dice que no es así. Regresas al polvo, desciendes al silencio. Lo mismo que leemos en Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Dios le dijo a David, y cuando tus días sean cumplidos y vengas al cielo, ¿dice eso? No dice eso. Dice, ¿y duermas con tus padres? Entonces, ¿a dónde iría David una vez muerto? ¿Al cielo? ¿Al purgatorio? Nada de eso. Dormiría, tanto él como sus padres. Acerca de David, Pablo dice en Hechos 2:29, varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que está muerto y sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí lo tienen, está muerto, enterrado, en Cristo está dormido. Luego en 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Regresó al polvo. El aliento de vida que solo Dios puede dar, le fue quitado, y Dios puede dar esa vida de regreso otra vez. Entonces, según lo podemos extraer de la única autoridad en este asunto, la palabra de Dios, podemos confiadamente decir que al morir una persona pierde toda memoria de su vida pasada. No queda nada de lo que haya sentido por los demás cuando vivía, ni amor ni odio. Tampoco tendrá absolutamente ninguna participación en este mundo, ni para proteger, ni para aparecer en sueños, ni para hacer algún tipo de milagro en favor de algún ser querido, ni para dañar a nadie, ni tiene sabiduría del más allá para compartir con nosotros, y no sabrá absolutamente nada acerca de sus hijos y nietos, dado que luego de la muerte no existe actividad alguna, sino solo un completo silencio. ¿Y qué es lo que dice Jesús acerca del estado de los muertos? En Juan capítulo 11, que trata de la muerte y resurrección de Lázaro, Jesús, al enterarse de la muerte de Lázaro, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía eso de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, ¿con qué comparó Jesús la muerte? Como siempre, como escrito está, según hemos podido leer, con el sueño. Además, si como se cree por muchos, Lázaro, quien ya tenía 4 días de haber muerto, hubiera ido al cielo, ¿por qué diría Jesús que estaba dormido? Y, si estaba en la dicha del cielo, ¿por qué resucitarlo de regreso a este mundo de dolor y sufrimiento? Sería hacerle un gran mal a Lázaro, a menos que, como dice la Biblia, en la muerte haya estado como dormido, y sus pensamientos hayan cesado por completo. Pablo, al hablar de Jesucristo, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya se fueron al cielo.
No, no dice eso. Dice de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Entonces, según hemos aprendido, ¿están los muertos en el cielo con Jesús? No dice eso. ¿Están paseando en el paraíso? Tampoco dice eso. Literalmente dice que están en un estado similar al sueño de los vivos, en completo silencio. ¿Y hasta cuándo permanecerán los muertos durmiendo en sus tumbas? Job 14:12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Acostados en sus tumbas hasta que no haya cielo. ¿Cuándo será que no haya cielo? Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces los muertos estarán acostados en sus tumbas hasta aquel día cuando los cielos no hayan más, hasta el día del Señor. Y hasta ese momento ellos están descansando. ¿Estamos acabando con la confusión? Contrastemos esto con lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Noten que no dice acerca de los que están en el cielo con Jesús, sino los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los cristianos que murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Job dice que los muertos resucitarán cuando ya no haya cielo. Pedro dice que ese día en que el cielo deje de ser, es el día de la segunda venida de Jesucristo. Y Pablo une ambos conceptos diciendo que la resurrección de los muertos ocurrirá en la segunda venida de Jesucristo. ¿Será lógico pensar que estos muertos en Cristo van a bajar del cielo donde supuestamente viven ya felices con Cristo para regresar a sus cuerpos muertos y luego resucitar para encontrarse otra vez con Cristo? Es completamente ilógico. Según la Biblia lo describe, es que están durmiendo. Los que durmieron resucitarán el día de la segunda venida de nuestro Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en resumen, dice que cuando Jesús regrese, al fin del tiempo, no antes, el pueblo de Dios, es decir, los santos de todas las épocas, desde Adán, Noé, Abraham, David, los profetas, María, los apóstoles de Jesús y los perseguidos por la Roma imperial, los asesinados por la Roma papal en los 1260 años del oscurantismo europeo, los waldenses, los reformadores y todos los cristianos comprometidos de todas las épocas resucitarán, y todos los cristianos que hayan sobrevivido a la última tribulación serán arrebatados junto con aquellos resucitados para encontrarnos con Cristo en el aire y nos llevará al cielo, mientras que en la tierra todo se quemará. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El mundo y los malos llegarán todos a su fin. Verdad bíblica. Y durante todo el tiempo transcurrido entre la muerte de los santos y su resurrección en el tiempo final, ya sean 10 años, o sean 1000 años, o sean 10 días, todos los muertos permanecerán esperando en un estado de sueño, en completo silencio e inactividad. Y por supuesto también hemos podido leer que los injustos, los pecadores que han muerto, también están en el mismo estado que los justos, también están durmiendo el sueño de la muerte, y ellos también van a resucitar, aunque en otro momento. De manera que ni el cielo está lleno de santos en el presente, ni tampoco el infierno está lleno de pecadores. Y por supuesto que no encontraremos en la Biblia ni una sola palabra, ni remotamente parecida al concepto católico de un purgatorio. Todo eso exactamente podemos extraer de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. 1 de Corintios 15, 22 y 23. Esto para mí es un jaque mate, mis amigos. ¿Quedará alguna duda de cuándo nos iremos al cielo? ¿De cuándo la recompensa será dada? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Hay una secuencia clara, un orden establecido por Dios. ¿Cuál es el orden? Primero Cristo, con Él resucitaron las primicias, o los primeros frutos, aquellos que resucitaron con Cristo. ¿Recuerdan? Cuando Cristo murió, que otros también resucitaron con Él.
Lo leemos en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 52. Luego, terceros en orden, los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su segunda venida. Sigue diciendo en los versículos 51 a 53. Todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Ya sonó la final trompeta? ¿No, cierto? ¿Cuándo ocurrirá esta transformación? Porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y, escuchen esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces la inmortalidad será aquella recompensa que recibiremos cuando regrese Jesús. Los muertos resucitarán, y sus cuerpos mortales serán transformados en inmortales, en blanco y negro. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esperaré todos los días de mi tiempo señalado, hasta que venga mi cambio. Entonces llamarás, y yo te responderé. Tendrás afecto por la hechura de tus manos. Job 14, 14 y 15. Otra versión de lo que dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17, 15. Estos pasajes hablan acerca de los mismos eventos luego de la muerte. Una espera en el sepulcro, una resurrección y una transformación de mortal a inmortal, de corruptible a la semejanza de Cristo. Juan 5:28, Jesús dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Dijo que todos los que están en el cielo? No, todos los que están en los sepulcros, muertos, resucitarán. Juan 6:39, otra vez Jesucristo dice: Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. Repetimos todos juntos: en el día postrero, por segunda vez. Y veamos una tercera vez, de nuevo: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Y cuándo obtendrán eso? Y yo lo resucite en el día postrero. Estas son las palabras de Jesús. Otra vez, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero, ¿y qué con lo que Jesús le dijo al ladrón bueno en la cruz? Lucas 23:42. Cuando el ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces Jesús le respondió: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede ser? Es un texto que contradice y echa por tierra todo lo que hemos leído anteriormente. Según parece, Jesús le está prometiendo al ladrón que ese mismo día, viernes, estarían ambos en el cielo. ¿Será? ¿No caería en el sueño de la muerte hasta el día de la resurrección? De hecho, que parecería una contradicción a todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero no lo es, porque si colocamos la coma donde debe ir, la historia cambia por completo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Jesús estuvo con el ladrón ese mismo día en el cielo, sí o no? Es importante saberlo. Y la respuesta es no. Jesucristo nunca ascendió al cielo en el día de la crucifixión. Recordemos que cuando resucitó, al tercer día, en domingo, María Magdalena se encontró con Jesús a la entrada de la tumba. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Juan 20:17. Entonces, para el domingo, Jesús todavía no había ascendido al cielo, de manera que no podría haber estado con el ladrón en el cielo el mismo día de la cruz. Entonces, donde la coma es colocada ha sido causa de confusión, aunque debemos aclarar que en el griego original no existía el uso de la coma, y lo más probable es que la decisión de dónde colocar la coma haya sido influenciada por la teología o por las creencias del traductor. Habiendo tantas referencias acerca de esto en la Biblia, ¿cómo ha llegado el diablo a embaucar a la iglesia cristiana? ¿Y por qué ha puesto tanta energía en hacerlo? Porque, como dije antes, esto es parte del gran engaño del tiempo del fin. Y como la Biblia dice, en los últimos días habrán espíritus engañadores. Muchísima gente tiene un sinnúmero de historias que contar acerca de encuentros con sus antepasados muertos o encuentros paranormales que ellos atribuyen a los muertos o ángeles, pero es importante entender que así como hay ángeles buenos, también hay millones de ángeles malos, y que comúnmente se presentan a la gente como ángeles de luz, como la misma Biblia nos lo dice. Entonces, si alguien tiene una experiencia sobrenatural con un ángel, eso puede ser algo bueno, pero debemos medir todo lo que diga y comparar con la palabra de Dios.
porque si no podríamos ser engañados. Oh, la Virgen se me apareció. Yo sé que ella está en el cielo. ¿En serio? No hay nada en la Biblia que diga eso. Ahora no dudamos que María fue una santa, escogida por Dios y llena del Espíritu, tal como Juan el Bautista también, y el rey David, que escribió los Salmos, y etcétera. Pero no se le está apareciendo a la gente hoy, porque ella está dormida, esperando la resurrección de los muertos, tal como lo dice la palabra de Dios. ¿Podremos encontrar alguna referencia en las Escrituras que diga que debemos rezarle a María, o venerar a María, o comunicarnos con María, o que María está aún viva, en el cielo, resucitada? Ni una palabra. La Biblia describe la ascensión al cielo de Enoc y Elías, la resurrección de Moisés, pero nada dice de María. Esto es nada menos que una herencia del paganismo que se introdujo en la iglesia cristiana, una mezcla de doctrinas paganas de adoración a la diosa Diana e Ishtar de Babilonia, a la que en la misma Biblia se le llama la reina de los cielos, tal y como se le llama a María hoy. Un condensado de paganismo transferido a María, tan solo habiéndole cambiado su nombre. Y toda esta teología encontró su camino dentro de la Iglesia Católica, que no es más que paganismo. ¿Y cómo podremos evitar ser engañados en estos últimos días? Hechos 17:11. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y otra vez en Isaías 8:20. Son solamente las Escrituras las que nos mantendrán a salvo. Si no dijeren conforme a esto, es que no hay luz en ellos. Y no importa que se te aparezca tu fallecida madre, o abuela, o tío, o padre, o la misma Virgen María, aún sabiendo todos los secretos que solamente ellos pudieron saber. Si se aparecen como alguien que ya murió, es del diablo. Si quieres información, ve a Dios. No esperes a un fantasma que te hable. Apocalipsis 21:8. Los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es tan claro en su mandato de que no nos involucremos en este tipo de cosas, que es categórico en decir que quienes lo hagan encontrarán su lugar en el fuego del infierno. Entonces esta creencia de la vida después de la muerte y las prácticas de consultar a los muertos son de origen pagano, que han sobrevivido hasta el día de hoy, y hasta se ha logrado fusionar como parte de las creencias de la iglesia cristiana, como el rezarle a los santos, por ejemplo, aunque el mandato de Dios es claro, que no debemos tener nada que ver con ninguna de estas situaciones, porque son una abominación a los ojos de nuestro Dios. Ahora, si tuviéramos que comparar lo que dice la palabra de Dios con cualquier otro escrito, sea católico, budista o metafísico de cualquier origen, ¿a quién debemos creer? ¿A la palabra de Dios o a palabras humanas? Especialmente cuando entre ambas se encuentra una contradicción. Debemos ser claros en cuanto a este asunto. Creer en cualquier postulado que contradiga la verdad bíblica es llamar a Dios mentiroso, de manera que, como está escrito, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí dejo otras citas bíblicas para sellar este concepto y para nuestro completo convencimiento. Hace unos días una amiga mía me cuenta que recibió la llamada telefónica de un familiar de ella de otro país que le contó con lágrimas en los ojos que había visto a su madre fallecida, a la madre fallecida de mi amiga, en su cama del hospital. Este familiar de ella la habían admitido al hospital para ser operada y no recuerda exactamente si fue antes o durante o luego de su operación, que sí recuerda vívidamente haber visto a este familiar, a la madre fallecida de mi amiga, sentada al pie de la cama sonriéndole. Entonces esta persona, su familiar, la llama conmovidísima, con lágrimas en los ojos, como dije, a contarle en medio de sollozos cómo recordaba a la madre fallecida de mi amiga, que estaba sentada sonriéndole al pie de la cama del hospital. Ahora yo les pregunto, según la palabra de Dios, ¿es posible esto? ¿Es posible que un muerto despierte de aquel sueño en el cual está sumido, según lo dice la palabra de Dios, para consolar a los familiares vivos? ¿Tienen los muertos sentimientos hacia los que aún están vivos? ¿Tienen conciencia acerca de la vida de sus familiares vivos? ¿Tienen algún conocimiento o sabiduría especial? Entonces ya tenemos claro que nosotros no podemos comunicarnos con los muertos, principalmente porque los muertos absolutamente no tienen la capacidad de comunicarse con los vivos. ¿Pero por qué hemos aprendido todo esto? ¿Qué importancia tiene todo lo que hemos aprendido el día de hoy? Mucha, porque como les dije anteriormente, precisamente un aspecto del gran engaño que la humanidad está por vivir involucra la falsa aparición de nuestros antepasados muertos. Por todo el mundo, a medida que se empiecen a complicar las cosas en el planeta,
y los desastres naturales y los conflictos entre las naciones y en la sociedad se agraven a niveles alarmantes, espíritus de demonios personificando a seres humanos muertos se aparecerán ya sea en sueños o apariciones, a personas de influencia y a millones de personas del público general, trayendo supuestamente mensajes de advertencia del más allá, lo cual ya sabemos bien que no es posible. Y dado que gran parte del conflicto se da a causa de aquella controversia que surgirá entre el sábado de la ley de Dios, defendido por el pueblo de Dios, y la ley dominical que será impuesta al mundo, pues a través de estas falsas apariciones, los espíritus de demonios lograrán con gran éxito convencer a los moradores de la tierra acerca de aceptar la santidad del domingo. Escuchemos el testimonio de Roger Murnau. Esta es una historia muy interesante. Se trata de un hombre canadiense que a la edad de 20 años, en el año 1945, hace ya casi 80 años, se convirtió al cristianismo, tras escapar de una sociedad secreta de adoradores de Lucifer, y de la cual logró salir antes de su iniciación, con la ayuda de Dios. Aunque antes de hacerlo, tuvo la oportunidad de participar en varias reuniones donde aprendió algunas cosas, entre ellas algo muy interesante. Escuchemos su relato acerca de su conversación con un sumo sacerdote de Satanás. The priest told us El sacerdote nos dijo, we talked nosotros hablábamos quite a bastante, while, and, y me then he dijo, said, "Could I ¿puedo tener un poquito de tu tiempo? Te quiero contar algo muy fascinante. Él dijo, el gran plan del maestro para cosechar a las naciones, para cosechar a las multitudes de la tierra para su causa, justo antes del fin de la controversia entre las fuerzas del bien y del mal. Entonces continuamos hablando, y después de decirle que estábamos profundamente interesados en saber más sobre las actividades de los espíritus, dijo que se hará de una manera única. Este gran plan va a agarrar a la gente. La gente se va a devorar este engaño, porque los espíritus demoníacos se presentarán como habitantes de planetas muy distantes de otras galaxias, que vienen a advertir a los habitantes del planeta Tierra de la inminente destrucción del planeta, a menos que se haga algo seriamente adecuado para evitarlo. ¿Qué dijo? Según nos dice, en esta conversación que tuvo hace ya 80 años, el sacerdote satanista le habla de un engaño de Satanás planeado para este tiempo, donde los espíritus de demonios se harían pasar por seres de otros planetas, y nos engañarán haciéndonos pensar que están aquí para ayudarnos a través de terribles desastres. Pero no solo eso, sigamos escuchando. Las personas afirmarán tener experiencias extracorporales. ¿Estás familiarizado con las experiencias extracorporales? En otras palabras, hay algunas personas que se supone que pueden, ya sabes, creen en el alma inmortal, viaje astral. Sí, claro. Van a diferentes partes del mundo, ven cosas y regresan, y luego escriben todo sobre ello. Entonces, debido al hecho de que millones de personas en la Tierra creen que tienen un alma inmortal, es fácilmente aceptado que cuando los espíritus, a través de un transmedium, conversen con personas influyentes. Ahora bien, ¿qué es un transmedium? Es un canalizador de hoy, lo que hoy se conoce como un canalizador. Ok, la experiencia de Shirley MacLaine, al involucrarse con el espiritismo y con habitantes de planetas lejanos de las galaxias. Lo grabé todo, fue de 3 horas. Aquí empieza a hablar de espiritismo, de cómo los demonios también lograrían engañar al mundo de 2 maneras. Una de ellas, haciendo que mucha gente experimentara viajes astrales y experiencias extracorporales, buscando reforzar la creencia de la inmortalidad del alma. Y la otra, que a través del espiritismo, estos demonios se aparecerían a las personas de influencia, haciéndose pasar por espíritus de personas muertas, y también bajo el disfraz de extraterrestres, buscando convencerlos de seguir sus instrucciones con el objetivo de evitar la extinción de la raza humana. Y menciona a Shirley MacLaine, una artista de su época, quien para el tiempo de la entrevista se hizo notoria por hacer públicos sus supuestos encuentros con seres extraterrestres, y por difundir esta misma idea de la inmortalidad del alma independiente a la voluntad de Dios, que supuestamente aprendió de ellos. Escuchemos a Shirley MacLaine en el show de Oprah Winfrey, en el año 1986, en que se presenta una trama donde una supuesta televidente llama al programa para hacerle una pregunta al artista acerca de la inmortalidad del alma. Escuchemos. Hi, Oprah. Hola Oprah,
Hola Shirley. Shirley, he leído tus libros y creo completamente tu mensaje. Aunque hace 4 semanas mi hijo de 20 meses falleció, mi esposo y yo creemos profundamente en nuestro interior que él va a regresar a nosotros, que va a venir de regreso. Pero cuando le decimos esto a la gente, nos miran como si fuéramos locos. Y me pregunto, ¿es común sentirse de esta manera? ¿Es posible que él regrese a nosotros? Y escuchemos lo que Shirley MacLaine responde. Primero que nada, es tu pensamiento. Entonces es tu verdad. Es tu sentimiento de todo corazón. Segundo, la gran verdad cósmica universal para mí es que nada muere jamás. Y todo está simplemente en estado de transición. La naturaleza nos enseña eso. Mírala, vuelve cada primavera y muere cada invierno. Muere, por decirlo de alguna manera. Yo pienso que buscando hacer frente a semejante tragedia, debes respetar la libertad de esa alma que no era solamente de 20 semanas de edad, era un alma muy antigua, obviamente enseñándoles a ti y a tu esposo algo, y ahora que tú lo has traído al show, con tantos televidentes que tiene Oprah, enseñándoles a ellos algo también. Cuando alguien muere, respeta su deseo de hacerlo, porque la muerte es tan solo una expansión hacia un mucho más elevado estado de conciencia, es un renacimiento. La muerte es solo una transición a una vida mucho más grandiosa. Nosotros tendemos a pensar que esto es todo lo que existe. Y esta es la belleza de esta filosofía. Y lo que yo pienso que es la gigantesca verdad es que nada muere jamás. Así que esa alma no es un alma pequeña, es una gran alma que ha hecho eso. Yo pienso que encontrarás una guía en él, si te abres a hacerlo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Ciertamente no morirás. ¿Les suena familiar? Se me presentó el engaño de los mediums espiritistas, y vi que Satanás puede poner ante nosotros la apariencia de formas que simulan a nuestros parientes muertos, o hasta amigos que duermen en Jesús. Logrará hacer parecer como si estos muertos estuvieran presentes en realidad. Hablarán las palabras que pronunciaban mientras estaban aquí, y con las cuales nos hemos familiarizado, y resonará en nuestro oído su mismo timbre de voz, el mismo timbre de voz, las mismas frases peculiares, hasta en el mínimo detalle, una falsificación perfecta y sobrenatural. Todo esto es para engañar al mundo y entramparlo en la creencia de este engaño. Escuchemos lo que nos va a decir Roger Murnau de su experiencia al escuchar a los espíritus de demonios falsificar el tono de voz y la apariencia de los muertos. La voz sonaba muy bien. Entonces yo le dije a George, que estaba sentado conmigo, ¿no es impresionante? Y él me dijo, si tú crees que eso fue impresionante, espera que los espíritus personifiquen a una de las personas fallecidas que tú conoces, personalmente, como un tío, o un hermano, o una hermana. Eso sí que es único. Y es así como fue. Ellos son capaces de reproducir cualquier voz a la perfección. Y los espíritus se enorgullecen mucho de tener esta habilidad. Uno de los problemas a los cuales yo me he enfrentado con mis videos es la reacción negativa de una que otra persona cuando yo decido publicar fragmentos de los escritos de Ellen White, la fundadora de la Iglesia Adventista. Y es por eso que trato de evitar publicar estos escritos, que en realidad son muy interesantes, para evitar estos malos comentarios. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo yo me voy preguntando, ¿a qué costo estoy yo no publicando, ocultando, se podría decir, esta valiosa información? Porque ahora que estamos comenzando a ver, especialmente en el tiempo presente, cuando estamos viendo ya los esbozos e iniciativas de lo que podría convertirse en una ley dominical, yo pienso que cada vez es más importante, y también si comienza a proliferar este fenómeno paranormal del que estamos hablando en este capítulo, va a llegar un punto en el cual va a ser inevitable comenzar a mencionar todo lo que Ellen White tiene que decir acerca de este asunto, que es muy valioso y muy importante. Y yo pienso que hasta el más escéptico de las personas va a tener que comenzar a escuchar, ¿no creen? Mediante los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás someterá al pueblo a sus engaños. Mientras el primero sienta las bases del espiritismo, el segundo crea un vínculo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender sus manos a través del Golfo para agarrar la mano del espiritismo. Se extenderán sobre el abismo para estrechar la mano del poder romano. Y bajo la influencia de esta triple unión, este país seguirá los pasos de Roma al pisotear los derechos de la conciencia y se convertirá en la imagen de la bestia. Vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente, que se verán obligados a extraer de las Escrituras,
deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán aseverando ser queridos parientes o amigos, que les declararán doctrinas contrarias a la Escritura, como la santidad del domingo, por ejemplo, y harán cuanto puedan para excitar su simpatía, y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. ¿Estamos entendiendo? No serán solamente apariciones, sino apariciones acompañadas de milagros. Pausen este video y lean esto hasta que lo entiendan bien. El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La humanidad del tiempo del fin se prepara para enfrentar el más poderoso engaño de todos los tiempos, y solamente aquellos que se apoyen en la palabra de Dios podrán hacerle frente. Debemos entender y examinar bien el fundamento de nuestra esperanza, porque tendremos que dar razón de ella con las Escrituras. Este engaño se extenderá, y tendremos que luchar contra él cara a cara, y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos. Pero si por nuestra parte hacemos todo lo que podamos a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente. Enviará a todos los ángeles de la gloria para levantar una valla alrededor de todas las almas fieles antes de permitir que las engañen y extravíen con falaces prodigios de Satanás. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Gracias al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio del filtro de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra de Dios para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia solamente? Si le fuera posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido, los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora, para que sus corazones se sientan cargados con los cuidados de esta vida, y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. El conflicto de los siglos. ¿Alguna semejanza con la realidad? Yo creo que sí. Hace varios años, cuando yo empecé a trabajar de dentista en Estados Unidos, y estaba emocionado con la cantidad de dinero que recibía, le contaba a un amigo mío, un amigo mayorcito de 65, 70 años, un gran amigo mío, acerca de mis planes, de mis proyectos, de mis ambiciones, lo que quería comprarme, mi casa, en fin. Y él me escuchaba pacientemente hasta que en algún momento él me dijo: ten cuidado, porque todo aquello que tú tienes, te tiene. Una frase llena de sabiduría. Todo aquello que tú tienes, te tiene. O en otras palabras, ¿quién posee a quién? ¿Eres tú el dueño de tu perro? ¿Quién sirve a quién? ¿Quién alimenta y cuida a quién? ¿Tu casa? ¿Tu auto? ¿Tu suscripción? ¿Tienes piscina? ¿Renovaste tu cocina? ¿O tu closet? ¿Tienes aire acondicionado? ¡Qué bien! ¿Alguna vez lo has tenido que arreglar? Tiempo, mente, dinero, tiempo precioso que pudiste utilizar en aprender más de Dios. Y en cuanto más tienes, más preocupado vives, más atado a mantener lo que tienes. Todo lo que tienes, te tiene encadenado. Para aquellos que viven en los Estados Unidos de América como yo, que gozan de las maravillosas bondades de esta economía, como Amazon, con delivery hasta en pocas horas, ¿cómo puede ser eso posible? Una tienda virtual donde puedes encontrar absolutamente todo lo que tu corazón puede imaginar. ¿Qué podríamos imaginar? ¿Pañales para gallinas? Ahí está. Y de todos los colores y tamaños y variantes. Y a un buen precio. Y hasta con facilidades para pagar. Y más aún, lo recibimos en la puerta de nuestra casa tan rápido como esa misma noche. ¿No es increíble? Y sin costo de envío. Y aún lo puedes devolver, sin cargos de ningún tipo. Más fácil no es posible. Pero es una trampa. La trampa del materialismo que nos roba la mente. Nos encadena al mundo y nos impide una vida espiritual. Y los que no viven en los Estados Unidos de América, no se vayan a sentir aliviados. ¿Tienes Netflix? ¿Tienes YouTube? ¿Cuántos minutos al día le estás entregando al enemigo de Dios? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto ha llegado a transformar tu manera de pensar? ¿Cuántas muertes has presenciado esta semana? ¿Cuánto robo? ¿Cuánto engaño? ¿Sexo? ¿Has leído tu Biblia hoy? ¿Y ayer?
Pensemos bien las cosas, porque estamos ya en medio de un trance diabólico que ha atrapado nuestros sentidos con seducción. Un trance que no podemos ver, porque estamos en medio de él. Si trajéramos a alguien del pasado, de hace escasos 20 años atrás, y viera a absolutamente todo el planeta absorto en el mismo aparato, desde Australia hasta el Congo, ¿no se espantaría? Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Recuerdan esta historia? Léanla. ¿Nos comportamos como María o como Marta? Espero de verdad que todo lo que hemos aprendido en este capítulo haya sido cabalmente comprendido por todos nosotros, porque esto va a pasar en realidad, y este engaño al que nos enfrentaremos va a ser en extremo convincente, porque nos va a afectar hasta en lo más íntimo de nuestras emociones. De manera que a pesar de todo lo que hemos aprendido que la palabra de Dios dice acerca del estado de los muertos, yo estoy seguro que sin duda vamos a dudar. Y si no estamos firmemente cimentados sobre las Escrituras, lamentablemente muchos de nosotros vamos a caer en el engaño. Y la presión social sobre todos aquellos de nosotros que querramos mantenernos firmes en nuestras creencias va a ser inmensa. Aunque la falsa aparición de nuestros antepasados muertos no es la única manera mediante la cual los demonios utilizarán el espiritismo para engañar a la humanidad, sino que también personificarán a otros seres inteligentes que supuestamente también habitan en las regiones que no podemos ver, tal como pudimos oír del testimonio de Roger Murnau, a seres de otras dimensiones, de otros planetas, extraterrestres, otro brazo de este gran engaño, aunque todo esto ocurrirá dentro del contexto de una situación aún mucho más abarcante, donde la humanidad será convencida de que estamos por atravesar hacia un nuevo y superior estado de conciencia, tanto humanos como animales, y todo el planeta, producto de un sinnúmero de fenómenos inexplicables, la aparición de telepatía entre muchas personas, sanaciones milagrosas y eventos inexplicables que causarán gran fascinación. Este capítulo estaba originalmente diseñado de manera que abarcaba el engaño de los falsos antepasados muertos que se aparecen y la falsa llegada al mundo de los seres extraterrestres, pero decidí partirlo por la mitad por varias razones, una de ellas porque se estaba haciendo demasiado largo, pero la más importante es porque este asunto de la falsa aparición de nuestros antepasados muertos y de la falsa idea que se nos quiere plantar de que vamos a pasar a un estado de conciencia superior y que en realidad el alma no muere, es un engaño que debe ser comprendido cabalmente. Yo no quiero que esté junto con el asunto de los extraterrestres, porque el asunto de los extraterrestres es mucho más sensacional y tiene un contenido que va a cautivar a muchos de ustedes, porque es muy interesante. Entonces yo no quisiera que este tema quede desatendido y que no lo lleguen a entender en su totalidad. Es por eso que vamos a dejar entonces este tema, lo concluimos con este capítulo, y ahora vamos a hablar acerca de la llegada al mundo de otro tipo de seres ultradimensionales. Ya no son los espíritus de nuestros antepasados muertos, sino son los extraterrestres, la falsa llegada al mundo de los extraterrestres. Y no se olviden que si quieren que este material llegue a más personas, deben compartirlo, deben darle like a los videos y deben suscribirse. Muchas gracias, hasta la próxima. Este canal está dedicado a anunciar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, la verdad presente para estos tiempos. El mensaje completo está dividido en 3 series consecutivas y complementarias. La primera, llamada La cadena profética de Dios, basada en un análisis del capítulo 7 del libro de Daniel y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, seguida por la serie El engaño de iniquidad, donde se expone el gran misterio del poderoso engaño que envuelve a la humanidad en este tiempo del fin, y concluyendo con la tercera serie, dedicada a exponer uno por uno los diferentes aspectos del gran desenlace al que como humanidad nos estamos dirigiendo, del cual este video es el segundo capítulo. Haz clic en la imagen de la izquierda para ver la serie desde el principio, y en la imagen de la derecha para comprender más acerca de la misteriosa marca de la bestia que está por arribar al mundo.